excelente. Sí, sí. ¿Ya está el tema de la grabación? Ya está activado, sí. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar entonces la charla que nos va a dar Daniel Heyman sobre el título Credibilidad y flexibilidad en la gestión de las políticas macroeconómicas. Para que ustedes tengan un perfil de nuestro invitado, el doctor Heyman obtuvo su título de doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles y en Argentina es licenciado en Economía y en Ciencias Físicas. Aunque a ustedes les parezca raro, es licenciado en Economía y en Ciencias Físicas. No Educación Física, sino en Ciencias Físicas duras. Profesión respetable, por cierto. A su vez, sí, a su vez es profesor emérito de la UBA y es profesor principal en la Universidad de San Andrés. Daniel es también miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Política del 2008 al 2010, y ahí quiero hacer una nota aparte. Me precedió en el cargo de presidente. Yo fui presidente de 2010 a 2012 y le estoy eternamente agradecido porque los consejos y apoyos que recibí de él para mi presidencia fueron invalorables. O sea que públicamente, Daniel, te los quiero reconocer en este momento. Fue un gusto, che. Premio Fundación Conex 1996 a las mejores figuras de la década de las humanidades. Fue director del nuevo instituto que creó la Facultad de Ciencias Económicas, que se denomina Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Fue director de 2013 a 2019. Coordinador del área de análisis macroeconómico de CEPAL de 1987 a 2010. Tiene conferencias dictadas en muchas partes del mundo, como la Universidad de Lund en Suecia, Autónoma de México, Federal de Río de Janeiro, Universidad París 10, Universidad Jilin de China, y ha sido coordinador de la Summer School Macroeconomics and Financial Crisis, Università di Trento, Italia. En las áreas de investigación, las preferencias de Daniel se han inclinado siempre en macroeconomía, desarrollo económico y modelos de sistemas complejos en economía. Además está decir que los papers y las investigaciones que Daniel hace son de una calidad académica y profesional increíble. Aconsejamos a todos su lectura. Esto sería más o menos una presentación para que ustedes tengan una idea. Pero he dejado para el último un hecho muy importante. Daniel tiene experiencia... que decía Facundo, seguimos en la crisis de Stop and Go que arrancó hace más de 10 años y hay un problema de escasez de divisas, sí, con la Argentina. Y bueno, tenemos una interferencia. Argentina va a necesitar, creo yo, dólares. ¿Hubo una interferencia, Judith? No, profesor, yo lo escucho bien. Porque sí, pero hablaba de Stop and Go, o sea, es pertinente. Sí, bueno, está bien. Ahora, lo que quería referirme también en esta charla es que justo en ocasión de haber tenido noticias hace un par de meses del fallecimiento del doctor Juan Zurruil, que fue ministro de Economía del gobierno del presidente Alfonsín y ministro del Plan Austral. Él tuvo una participación, Daniel tuvo una participación muy importante en ese programa y por lo tanto tiene una experiencia que puede transmitir sobre lo que son los objetivos de política, las restricciones que pueden hacer que una política fracase aún cuando esté bien desarrollada. Por eso es que va a ser muy importante las preguntas del público sobre ese tema. También quiero decir que, sin hacer de esto un diálogo, el título genera una pregunta de mi parte. Credibilidad y flexibilidad en la gestión de las políticas macroeconómicas. Y no, Daniel la va a ir contestando en el desarrollo de la charla, pero ¿qué es lo que hace que políticas de estabilización, por ejemplo, muy bien desarrolladas, terminan no siendo exitosas? Hay problemas de objetivos muy
generosos, hay problemas de inconsistencias, hay restricciones políticas que pueden estorbar el funcionamiento de una política. Todo eso le vamos a preguntar hoy a Daniel. Así que con esto te dejo presentado y estamos ansiosos de escucharte, Daniel. Ok. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias Ernesto por la invitación. Siempre es un gusto pasar por Córdoba. Ojalá la próxima sea presencial, como lo hicimos más de una vez. Mientras tanto, hagámoslo a través de la pantalla. Estamos compartiendo bien la pantalla, Judith, ¿no es cierto? Okay. Profesor. Bueno, el tema del que voy a hablar, el profesor Resch lo mencionó, tiene que ver con esta tensión de la cual voy a tratar hacia la mitad, hacia el final de la charla, esta tensión entre reglas versus discrecionalidad, si ustedes quieren, credibilidad versus flexibilidad en un contexto de políticas macroeconómicas. Es una tensión real, fuerte y complicada, digamos, y a menudo aparece en escena de manera prominente cuando se enfrenta una economía inflacionaria que tiende a la estabilización. Entonces, el sentido de la charla es, en primer lugar, voy a hacer algunas referencias generales al tema de la inflación desde el punto de vista analítico. Después voy a comentar muy someramente un esquema de modelos donde se puede estudiar de manera más o menos precisa esta disyuntiva entre credibilidad, flexibilidad, reglas versus discrecionalidad en las políticas macroeconómicas, y después, si el tiempo da, alguna referencia específica, particular al caso nuestro de la Argentina. Ok. Entonces, una primera cuestión se refiere al análisis general del fenómeno inflacionario, si ustedes quieren. Y ahora tengo que encontrar el mouse. Causas de la inflación. Digamos, cuando hablamos de causas de la inflación, es un interrogante tradicional en macro. Lo que quiero sugerir y quisiera discutir rápidamente es una pregunta muy ambigua. Es una pregunta que llama a su vez a preguntas. Y en la discusión cotidiana aparecen este tipo de ambigüedades y disyuntivas analíticas sobre lo que uno quiere decir cuando hace la pregunta sobre la causa. Imagínense que estamos en una situación donde, bueno, los bienes que compramos cotidianamente, cuando vamos ahora a reiterar la compra, encontramos que el precio es más alto, lo cual para los argentinos es una experiencia cotidiana. Entramos a un negocio, vemos el precio más alto del bien que comprábamos. ¿Cómo interpretamos esta variación de precios? ¿Qué es lo que causó directamente esta variación de precios? Bueno, la única manera evidente, quiero decir, sin tratar de ser particularmente sofisticado, la única manera evidente de asignar una causa directa, inmediata, al aumento de precios es que quien forma los precios, entramos al supermercado, en el estante hay un bien que compramos asiduamente, el precio subió, el precio marcado subió, o sea que hubo una remarcación de precios. Lo cual no es un juicio de valor de ningún sentido, pero refleja el hecho mecánico de que típicamente vivimos en una economía donde los precios son fijados por los oferentes, de manera tal que el aumento de precios obedece a una decisión de aumento de precios y el aumento del nivel general de precios obedece de manera, digamos, ingenua, si ustedes quieren, a un gran conjunto de decisiones simultáneas de reajustar precios. Esto ha sido admitido y una
digamos, muchos de ustedes posiblemente ya hayan encontrado formulaciones de este estilo, no estoy diciendo nada particularmente herético, con la representación de la formación de precios macroeconómica resultante de la decisión de empresas que producen bienes diferenciados en contextos de competencia monopolística. Es decir, en contextos donde hay múltiples oferentes, pero no llegan a establecerse condiciones de elasticidad infinita de la demanda respecto de los precios. O sea, donde hay un cierto poder de mercado, en el sentido elemental de que la demanda no va a cero cuando el precio aumenta una pequeña proporción. Bueno, y ahí es usual, digamos, cuando ustedes hacen la maximización de beneficios sujeta a la demanda que percibe la empresa, si la elasticidad precios es una constante dada, el precio es un markup sobre el costo marginal aplicado el markup como una función de la elasticidad de la demanda. Cuanto mayor la elasticidad de la demanda, menor el markup. Cuanto menor la elasticidad de la demanda, mayor el markup. Y ustedes se dan cuenta cómo, digamos, a partir de ahí uno puede hacer algunas extensiones de algún tipo. Por ejemplo, preguntándonos, en una economía de alta inflación, uno imagina, esto es una de las contribuciones importantes de gente como Roberto Frenkel, que cuanto mayor la inestabilidad general de los precios, la elasticidad de la demanda tiende a ser menor, porque el incentivo a la búsqueda, y esto es un paper de Mariano Tomasi, un colega prestigioso, en condiciones de inestabilidad de precios, el costo de búsqueda es más alto, por lo tanto la elasticidad percibida de la demanda es más baja, por lo tanto el markup es más alto. Entonces, si uno piensa en los determinantes inmediatos de los precios y los determinantes inmediatos del conjunto de los precios que miden los índices agregados, tipo IPC, bueno, esta representación elemental de costos marginales y markup, de alguna manera, da una pista respecto del tipo de impulsos que dan lugar a la variación de precios inmediatamente. Ahora, acá la historia recién empieza, porque los costos mismos son endógenos. Pueden estar afectados por la demanda, que es un mecanismo típico de transmisión de la política macroeconómica a los precios. Los modelos que usan los bancos centrales a menudo tienen incorporado una especie de curva, algún tipo de curva de Phillips o análogo a la curva de Phillips, donde los precios responden a la demanda agregada de manera tal que la determinación indirecta de los precios está vía los impulsos que dan lugar a aumentos de costos y los impulsos que dan lugar a revisiones de precios respondiendo a los costos y eventualmente a la demanda. Para digamos, completar un poquito esta discusión básica, elemental, después vamos a hilar más fino, a cavar un poco más en la causalidad, porque la causalidad no termina ahí. La causalidad se puede tirar más para atrás, y se puede tirar bastante más para atrás hasta llegar a las instituciones de política macroeconómica, que van a ser el tema más o menos núcleo de nuestra discusión. En paréntesis, Ernesto, cuando quieras interrumpir, o cuando te parezca, no hay ningún problema. Incluso uno puede, no voy a entrar en detalles, pero incluso, por ejemplo, uno puede tener una representación del nivel de precios o de la tasa de inflación
de una manera que contenga impulsos que vienen del lado de la política monetaria, por ejemplo, y impulsos que vienen dadas por otros elementos en la determinación de precios, como impulsos de costos y inercia. Digamos, esto viene de un paper, digamos, una inquietud de muchos años atrás con un colega lamentablemente fallecido, Alfredo Canavese, donde ya hace mucho tiempo atrás estaba la discusión: los aumentos de tarifas son inflacionarios porque impactan directamente sobre los costos y el índice de precios de manera directa, digamos, el rubro de electricidad, el IPC aumenta cuando aumenta el precio del kilowatt consumido. Hay un impacto directo de los precios y hay un impacto indirecto a través del efecto del el incremento tarifario sobre las finanzas públicas. Entonces, digamos, construimos un pequeño modelito que de manera bastante sencilla, las cuentas son elementales y en el paper las ecuaciones están escritas a mano, fue antes del editor de ecuaciones, donde la tasa de inflación de largo plazo converge a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, mientras que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria disminuye cuando aumenta el precio relativo de los servicios públicos por su impacto sobre la política fiscal, mientras que un aumento instantáneo de los precios de los servicios públicos generan, como es natural y es totalmente nuestra intuición, generan una aceleración inflacionaria que se va diluyendo a lo largo del tiempo con los costos de una estanflación. Al principio la inflación sube, luego la inflación se va moderando con el tiempo, pero por impacto de una demanda comprimida. Entonces, digamos, como que hay posibilidades de estudiar una dinámica inflacionaria, una dinámica del nivel general de precios, que tenga al mismo tiempo determinantes tradicionalmente monetarios y fiscales y otros que tienen que ver con el proceso mismo de formación de precios. Perdónenme un segundito. Yo tengo una prevención incorporada, digamos, medio instintivamente respecto de las generalizaciones grandes sobre la manera en la cual ciertos procesos macroeconómicos funcionan. Pero los procesos macroeconómicos tienen un grado de complejidad no despreciable. Pero, por ejemplo, se escucha muchas veces la afirmación a la Friedman: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Tá? Lo cual se puede interpretar a su vez de varias maneras. Uno puede decir, si uno encuentra que los precios de su canasta de consumo han aumentado, es inmediato decir, porque los precios que han aumentado son precios en términos de dinero, el poder de compra del dinero que uno lleva en el bolsillo respecto de su canasta de consumo ha disminuido. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? Siempre. O sea, si aumentan los precios monetarios, se reduce el poder de compra del dinero respecto de la canasta de bienes cuyos precios aumentaron. Ya está, no hay nada que hablar. ¿Okay? Ahora, eso no quiere decir que los precios hayan aumentado en respuesta a algo que tenga que ver necesariamente con la oferta monetaria de manera automática. ¿Okay? Dicho de otra manera, y vamos a volver a encontrar este concepto, esta noción, donde hay inflación hay impuesto inflacionario.
independientemente de las motivaciones que tenga la determinación de la inflación, impuesto inflacionario es una parte necesaria del proceso de aumento de precios nominal. ¿Por qué? Digamos, dado que el impuesto inflacionario no es otra cosa que la referencia a la pérdida de poder de compra del dinero cuando los precios suben, esto es una consecuencia automática. ¿Okay? Ahora, uno puede escribir, y esto es perfectamente legítimo porque es una identidad, uno puede escribir al nivel de general de precios como la cantidad nominal de dinero dividido la cantidad real de dinero, simplemente porque la cantidad real de dinero, pasando de términos M para acá y P para allá, M chiquita, que es la cantidad real de dinero, es la cantidad nominal del dinero dividido el nivel de precios. O sea, decir que el nivel de precios está determinado o, digamos, está asociado, pongámoslo mejor así, a la determinación de la cantidad nominal de dinero y la determinación de la demanda, la cantidad real de dinero, esto es perfectamente legítimo y tautológico, porque esencialmente parte de una definición. Noten que de acá uno puede decir, y no es, digamos, es permisible decir, mirá, yo lo veo de esta manera, yo quiero explicar al nivel de precios como resultante de la determinación de la cantidad nominal de dinero y de la cantidad real de dinero que lo asocio, pónganle, con la demanda real de dinero. ¿Es esto legítimo? Es legítimo. Si es que uno entiende que detrás de la determinación de la cantidad nominal de dinero hay un montón de cosas que tienen que ver con las decisiones de política económica y otras cosas, y detrás de la cantidad real de dinero hay un montón de comportamientos microeconómicos y macroeconómicos que dependen de otros objetos de la economía, que pueden ser la política, el tipo de cambio, los salarios, todo lo que ustedes quieran. Noten que con la misma lógica que escribimos acá, podemos decir que el nivel nominal de precios P, que ya describimos como la cantidad nominal de dinero dividido la cantidad real de dinero, también la puedo escribir como el salario nominal dividido el salario real, el tipo de cambio nominal dividido el tipo de cambio real, y el precio del tomate dividido el precio real del tomate. Digamos, nadie se le ocurrió hacer la teoría tomatística del nivel de precios, pero es legítimo. Si alguien es capaz de explicar el precio, la determinación del precio nominal del tomate y la determinación del precio real del tomate, implícitamente tiene explicada la determinación del nivel general de precios. O sea que es legítimo mirar la determinación de P de esta manera, salario nominal, salario real, cantidad nominal de dinero, cantidad real de dinero, es una forma de entrarle a la pregunta, pero es una forma de entrarle a la pregunta, no de dar una respuesta. En todo caso, si se busca una representación simple, una vía de entrada posible es a través de un enfoque particular. No hay nada que inhiba decir, yo voy a tratar de entender la inflación como el resultado de la determinación, como decíamos, del nivel nominal de precios, que a su vez la puedo entender como asociada con la determinación de la cantidad nominal de dinero y la cantidad real de dinero. Ahora tengo que ir un paso para atrás, es decir, la cantidad nominal de dinero, ¿cómo se establece? Y ahí tengo que referirme en particular, eso me lleva a preguntas en particular sobre el proceso de creación monetaria. Y ahí uno puede ir un paso más atrás, noten ustedes, ahí puede ir un paso más atrás a la determinación de la oferta monetaria a través de las demandas fiscales. Ahí ya estoy especificando una forma particular de creación de dinero, estilizadamente. Dominancia fiscal, por ejemplo. ¿Okay? Y todavía no termina mi trabajo porque todavía tengo que especificar la demanda de dinero, y la demanda de dinero depende del nivel de actividad, depende de la distribución de ingresos, puede depender de
de expectativas, obviamente, la expectativa de inflación disminuye típicamente la demanda de dinero, o sea que hay todo un paquete de determinantes detrás de la cantidad real de dinero. Y hay todo un paquete de determinantes de otro tipo detrás de la oferta monetaria. No es la causa última. Cuando uno dice, voy a entrar por este lado y voy a hacer un modelo, o me voy a imaginar una situación para simplificar el razonamiento de que la política monetaria está determinada por la política fiscal, ahora la pregunta es, ¿por qué hay déficit fiscal? Y entonces ahí nos vamos un paso más atrás y tenemos que discutir el proceso particular por el cual se determinan las decisiones de gasto y la recaudación de impuestos por parte del gobierno. Ustedes se dan cuenta que en cada paso en este camino nos alejamos de la simplicidad y vamos a una explicación más profunda tal vez, pero al mismo tiempo más complicada. Un arte en este sentido es saber a dónde termina uno, a dónde dice, acá paro, voy a tomar como exógenas determinadas variables. Entonces, ahora, dado eso, interesa reconocer que este es un procedimiento, lo que estamos hablando es un procedimiento práctico, cuyos resultados van a depender de la relevancia de las simplificaciones que se haga, y que tienen que ver con un concepto que me parece importante, no solo en este contexto, sino en otros también, que es el rango de validez del modelo resultante. Quiero decir, un modelo es una simplificación, y ahora la pregunta es en qué condiciones es válida, en qué condiciones deja de serlo, o en qué condiciones yo tengo que buscar otra manera de representar el fenómeno porque esta no me resulta insuficiente. Y difícilmente uno pueda tener un modelo de validez universal. Eso es digamos, una opinión, obviamente, pero me animo a presentar. Entonces, uno puede tener varios modelos aplicables a distintas situaciones. Una de las simplificaciones, y este es un modelo del cual me gustaría hablar un chiquitín, una de las simplificaciones que no abarcan el conjunto del fenómeno, pero que ha sido utilizada para construir un modelo básico de un fenómeno macroeconómico saliente como la alta inflación. Después, Ernesto, voy a hacer referencia a otro programa de estabilización de mediados de la década de los 80 que no fue acá, digamos, pero que usó este modelo que voy a conversar rápidamente como eje del pensamiento. Este fue un modelo hecho para representar las hiperinflaciones después de la Primera Guerra Mundial. Noten que ya está la noción, esto es para hiper. Si ustedes me preguntan, ¿es relevante para la Argentina de hoy? En parte, pero para otras economías, para otro tipo de contextos, para otro tipo de situación. Pero en altas inflaciones, este modelo tuvo una cierta relevancia, por ejemplo, en los 80, creo. Entonces, en economías donde hay una centralidad de intensas dificultades fiscales, en algunos casos, en los casos de las hiperinflaciones europeas de los años 20, asociado con reparaciones de guerra, digamos, guerras perdidas, ruptura física de la economía por digamos, el hecho de haber transcurrido una guerra y la destrucción consiguiente, bla, 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 que está asociada con grandes problemas fiscales, y donde, digamos, al mismo tiempo que la política monetaria se veía impulsada a responder a las necesidades fiscales, la demanda de dinero se caía por efecto del crecimiento de las expectativas de inflación. O sea que donde se expandía
la cantidad nominal de dinero para financiar al gobierno, mientras que la cantidad real de dinero caía y por lo tanto el nivel de precios crecía. ¿No? Ahora la pregunta es ¿qué es lo que determina la cantidad real de dinero? Lo que acabamos de decir, uno de los determinantes en ese contexto de la cantidad real de dinero son las expectativas de inflación. Entonces uno dice que este es un modelito que cómo va a tratar de explicar al nivel general de precios o a la tasa de inflación como resultante del déficit fiscal que impulsa la expansión monetaria y las expectativas de inflación como determinante principal de la demanda de dinero. Noten que esto no siempre será así. No siempre el determinante principal de la demanda de dinero va a ser expectativa de inflación. Por ejemplo, en los últimos años, COVID mediante, ha habido, y ya lo había habido en la época de la gran recesión a fines de los años 2000, una muy gran expansión de la política, de la oferta monetaria por parte de los bancos centrales para sostener a la economía y facilitar el financiamiento del sector público, que también estaba expandiendo. Ha habido una grandes expansiones monetarias que, entre paréntesis, no dieron lugar a inflación. O sea que, por una razón o por otra, hubo un gran incremento en la cantidad real de dinero. M subió mucho, pero P no subió. Un gran aumento de la cantidad real de dinero que está asociada con aumento de la demanda real de dinero. Hay más dinero en manos de los tenedores de activos. ¿Okay? ¿Qué determinó el aumento de la demanda de dinero? Seguramente no fue la menor expectativa de inflación, porque digamos, las expectativas de inflación hasta hace un pequeño tiempo, ahora se está discutiendo a nivel internacional el tema de la inflación resultante de esta expansión monetaria, pero digamos, hasta hace muy poco no se hablaba tampoco de eso, de manera que digamos, variaciones en la demanda de dinero por efectos de expectativas inflacionarias no son un tema, hubo otros determinantes, incertidumbre y factores de otro tipo que se pueden analizar detrás de este comportamiento. O sea, de nuevo, hay ciertas situaciones donde ciertos modelos son de aplicabilidad y otras donde hay que buscar otras formas analíticas. Entonces, de última, tenemos este modelito que me dice la cantidad real de dinero es función de las expectativas de inflación. Hay una forma particular de escribir la demanda de dinero asociada con Philip Kagan. El punto que quiero hacer es, acá hay la curva del impuesto inflacionario, ¿no? Déjenme pasar más o menos rápido. Y lo que quisiera hacer es, esta es la curva del impuesto inflacionario que tiene esta característica que, digamos, tiene un máximo a medida que aumenta la inflación, aumenta el impuesto inflacionario, a medida que aumenta la inflación, si se reduce la cantidad real de dinero, baja el impuesto inflacionario. Porque la base del impuesto inflacionario es la cantidad real de dinero, dicho de esa manera. Okay. Ahora, uno de los resultados interesantes, con expectativas adaptativas, y podemos charlar más adelante del tema de las expectativas, digamos, obviamente esto es una gran cuestión abierta. Con expectativas adaptativas,
se encuentra lo siguiente. Si la elasticidad interés o la elasticidad expectativa de la demanda de dinero es baja y las expectativas no son demasiado nerviosas, la tasa de inflación se determina del lado bajo de la curva del impuesto inflacionario. O sea que hay un equilibrio estable acá. Esto es, si la elasticidad de interés de la demanda de dinero es baja, o sea que la demanda de dinero es muy poco sensible o poco sensible a cambios de expectativas, esencialmente eso, y las expectativas responden poco a los errores, entonces el equilibrio estacionario al cual converge el sistema es un equilibrio de inflación relativamente baja donde el déficit público es igual al impuesto inflacionario. Si la economía se pone nerviosa de manera tal que la elasticidad de interés de la demanda de dinero es alta y las expectativas responden mucho a los errores, ¡rum!, al equilibrio estable, el equilibrio al cual converge la economía es de una tasa de inflación alta. Podemos creer o no creer en este modelo, pero es interesante porque este modelo, si usted, digamos, simplificación tras simplificación, orientó en todo caso al plan de estabilización de Israel de mediados de los años 80, que tuvo éxito. Pero, digamos, de una forma, lo que ellos supusieron, hicieron el modelo con una variante, y la variante del modelo era que en realidad, para situaciones de inflación baja, las expectativas son poco volátiles. Y si las expectativas son poco volátiles, acá las flechitas van, el punto estable es este punto de inflación baja. Si las expectativas son bajas de entrada, el punto estable es un punto de inflación baja. Si las expectativas son adaptadas a una alta inflación, entonces el punto al cual converge la economía es de alta inflación. Moraleja, se dijeron los autores de este programa, y ahí vamos un poquito a la aplicación concreta a un experimento de política económica, era: si este es el caso, ¿qué condiciones hacen falta para estabilizar la economía? Quiere decir conseguir un punto de inflación baja, como un punto como este. Noten que acá tengo el déficit real del sector público. Si el déficit real fuera más bajo, tendría una curva acá. Para converger acá, ¿qué necesito? Partiendo de un punto en algún lado por acá. Necesito, dijeron estos responsables de política, necesito bajar el déficit y cambiar las expectativas. De una manera, si estoy cerca de la inflación alta, tengo que tengo que coordinar las expectativas de manera tal de traer a la economía a la cuenca de estabilidad de la tasa de inflación baja. Podemos pensar, opinar lo que opinemos sobre el modelo, pero esto le quiere decir dos cosas, creo. Primera, un curioso o no curioso, pero digamos, me parece, resulta curioso. Caso de aplicación de análisis económico simple a través de un modelo para el uso de política económica, y dos, esta combinación de acciones en el frente monetario fiscal, digámoslo de esa manera, y en la influencia directa sobre los precios de manera coordinada. ¿Me permitís, Daniel, una intervención? Sí, cómo no. Yo creo que, habiendo llegado a este punto del desarrollo,
varios de los participantes en esta charla se están preguntando cómo funcionaron dentro de este esquema que vos has planteado, por ejemplo, el plan de estabilización austral, el plan de la convertibilidad, el plan de estabilización de Macri. ¿Cómo lo relacionarías? ¿Cómo se No, vincula? digo, cada uno tiene su historia en algún sentido. Yo te diría lo siguiente. Bueno, este es el modelo israelí que se pareció al plan austral, pero el plan austral no razonó en estos términos. Razonó en términos un poco distintos, digamos, que obviamente el requerimiento de bajar el déficit estaba y tomaron acciones para reducir la presión fiscal, digamos, el agujero fiscal, el hueco fiscal. Se intentó establecer una condición de no financiamiento monetario al sector público, o sea, esto por el lado monetario fiscal, y la coordinación de expectativas para hacer que los precios se desinflaran, por así decirlo, rápidamente a través de una política de ingresos. O sea, una combinación de política sobre los determinantes monetarios fiscales, y desde ese punto de vista estaba compartiendo la lógica del otro caso con argumentos que, digamos, por ahí no vale la pena entrar en el detalle, eran ligeramente distintos. Okay. No era tanto un tema, digamos, pero había como tema común en la administración de expectativas. El caso de la convertibilidad es interesante. La convertibilidad tuvo un elemento, y me dejas enganchar con la discusión que da lugar al título de la charla. La convertibilidad estuvo basado en un cambio institucional. Acá hubo, en estos dos casos, cambios institucionales, digamos, como te digo, en el caso argentino, el caso del austral, se estableció, digamos, el cese del financiamiento del Banco Central al gobierno, de una manera más o menos anunciada, de manera de actuar sobre las expectativas que tenían esa influencia, que veían a la política fiscal como parte importante en la formación de sus expectativas. Y de nuevo se usó la coordinación a través de la política de ingresos. En la convertibilidad, digamos, como su nombre lo indica, esencialmente, el gran mensaje es un peso vale un dólar, a través de un cambio en una ley, a través de una ley que institucionalmente establece restricciones al comportamiento del Banco Central, y en particular el cierre también del financiamiento monetario del gobierno, y ata las operaciones de política monetaria, la expansión monetaria, a operaciones esencialmente de cambio, a la manera de, bueno, la vieja caja de conversión. O sea, ahí está el carácter saliente. En el caso del austral hubo un anclaje al dólar, o sea, se fijó el dólar por un tiempo, pero no hubo esta solemnidad del anclaje al dólar. ¿Okay? Buena parte del efecto de la convertibilidad estaba asociada, y déjame ir a esto, Ernesto. El austral, y ahí hay una disyuntiva. El austral no hizo promesas a largo plazo. Fijó el tipo de cambio durante un tiempo, fijó las tarifas durante un tiempo, fijó los salarios durante un tiempo y fijó los precios durante un tiempo. En algún sentido sobredeterminó el sistema. Y dejó abierto por flexibilidad el especificar qué iba a pasar después de 6 meses, un año. La convertibilidad se presentó en principio
sin decirlo de manera muy explícita, pero de la manera, con la solemnidad con que fue iniciado, lo que te decía es, si un peso vale $1, el precio seguirá valiendo $1 por muchos años y por muchas décadas. Y lo hemos hecho de una manera tal que salirse del tipo de cambio fijo va a ser extremadamente difícil. O sea, fíjate, pagó flexibilidad. Ahora, tu pregunta, digamos, me lo hace ver de una manera que creo que no lo había visto. El plan austral se diluyó en su flexibilidad, finalmente. El plan austral terminó mal porque en su propia flexibilidad se fue regenerando, que fue un elemento de prudencia, no dejar atrasar el tipo de cambio, no dejar atrasar las tarifas, que los salarios se movieran, que hubiera flexibilidad en los ajustes de precios también. Digamos, en esa flexibilidad se vio sobrepasado por los acontecimientos y por la demanda social, digámoslo de esta manera. La convertibilidad explotó en un final terrible porque no tenía flexibilidad para atender shocks, como los shocks internacionales de aquella época, o el mismo hecho que te habías quedado con un tipo de cambio muy atrasado y que requería algún retoque, no aguantaba la economía con el tipo de cambio real que vos tenías, pero el sistema no tenía márgenes de maniobra. Justamente había comprado credibilidad a costas de perder flexibilidad y, a diferencia del programa anterior, que había sido, digamos, derrotado por la flexibilidad, este fue derrotado por la rigidez. No pudo adaptarse a las nuevas circunstancias y se quebró en una salida extremadamente traumática, la ruptura del sistema financiero, la ruptura del sistema de contratos, una caída brutal del producto, una caída brutal del salario, bla, bla, bla. No sé si esto... Sí, pero eso me da otra intervención que me queda claro que acá hay un punto central. El gráfico lo dice claramente. Cada vez que tenemos un proceso inflacionario muy sostenido, el impuesto inflacionario hace su juego. Ahora, vos mencionaste el caso de Israel, que si no entiendo mal, de 400% de inflación anual, lo redujo a 20% por un lapso bastante grande, por varios años, y luego evolucionó hacia una situación de estabilidad. El caso argentino inflacionario, por lo menos de los últimos 20 años, del 2006, 2007 hasta la fecha, ¿guarda alguna semejanza con estas situaciones? ¿Puede verse reflejado en las situaciones que vos mencionás? ¿O rigen ahí restricciones de tipo política que no están siendo consideradas? Bueno, dos o tres cosas. Una, esto es la Argentina. Ahora ya vamos directo a la Argentina. Ahora, digamos, lo que quisiera es, porque con esto adelanté el mensaje de un programa que de tan flexible se diluyó frente a las presiones, y otro programa que de tan rígido se quebró, porque no tenía mecanismos de adaptación, no tenía mecanismos de flexibilidad. Ahora digamos, me gustaría orientar la cosa de esa manera. Bueno, esto es el impuesto inflacionario, esto es en colorado, es el impuesto inflacionario, este en gris es el resultado en negativo, el déficit fiscal. Bueno, ¿qué es lo que uno ve en la Argentina? Esto es del 61 hasta, digamos, los años recientes. La verdad que hay como un interesante espejito. Es imposible, digamos, esto es econometría ojímetro, pero hay se ve una asociación negativa bastante clara. Digamos, cuanto mayor el déficit fiscal, mayor el impuesto inflacionario, y los periodos de altísimo déficit fiscal, el año 75, que algunos recordamos,
los años 80, en algún momento, están asociados con impuestos inflacionarios de gran magnitud. O sea que asociar resultado fiscal a impuesto inflacionario creo que es razonable, salvo en ciertos periodos, que también son interesantes. Acá, por ejemplo, no hay impuesto inflacionario, pero hay déficit, asociado con... Esta es la época de la convertibilidad. Se había roto la conexión entre el Banco Central y el sector público, o sea que no había financiamiento monetario del gobierno, o sea, digamos, y no había inflación. Pero había déficit fiscal. ¿Cómo se financiaba el déficit fiscal? Con deuda, colocada en el exterior. ¿Y qué pasó? Bueno, esa deuda no se pudo pagar. A la salida de la convertibilidad tenemos superávit fiscal con un poquito de impuesto inflacionario. Eso, en el fondo, es, creo que a lo que vos aludís, Ernesto, es en la salida de la convertibilidad, donde el legado que dejó la convertibilidad fue una adaptación de la economía a inflación baja muy sensible. Déjenme... Estos somos nosotros y da un poco, digamos, no quiero entrar en reflexiones, digamos, cargadas emocionales, pero a mí me da un poquito de pena este gráfico, ¿no? Esta es la convertibilidad, esta es la salida de la convertibilidad, que de repente hay una explosión de precios asociados en el pico 40% anual. Cuando el tipo de cambio se estabiliza, y ahora vamos a charlar de la asociación entre tipo de cambio y precio, cuando el tipo de cambio se estabiliza, la tasa de inflación cae en expansión, porque a partir de este punto la economía empieza a recuperarse, digamos, es para charlar, y de 40% al año cae a 3 o menos de 3%. Con un tipo de cambio que queda clavado de lo que era $1 por dólar a 3 pesos por dólar. ¿Ok? ¿Y qué hacemos nosotros? Elevamos la inflación, lo cual esto era perfectamente razonable, porque el tipo de cambio, con el tipo de cambio fijo, como estaba en ese momento, bien que el tipo de cambio iba a quedar fijo, el gobierno estaba acumulando reservas, el Banco Central estaba acumulando reservas a un tipo de cambio fijo, había expansión monetaria a través de la balanza de pagos, esto permitía una reflación de la economía, y el tipo de cambio real, que estaba altísimo, podía caer sin necesidad de hacer la cuestión insostenible, simplemente porque, digamos, los precios subían porque el tipo de cambio real se ajustaba a un nivel más bajo que era razonable que hubiera. Ahora, este proceso te llevaba algunos años, lo que hicimos nosotros fue convertirlo en un proceso de aceleración inflacionaria permanente, persistente, que nos llevó a esto que ahora tenemos, que para volver a tu pregunta, Ernesto, nosotros no tenemos una alta inflación, a la manera de ninguna manera, a la manera de que teníamos a mediados de los 80, ni como tenía Israel a mediados de los 80. Eso eran inflaciones del 20% al mes, 30% al mes en el caso nuestro, ¿no? O sea, inflaciones realmente poderosas, no 40% al año, ¿no? O sea, son altísimas a nivel internacional. El mundo no sabe hablar de estos niveles de inflaciones al día de hoy. Nosotros somos totalmente raros y extraños desde ese punto de vista. Pero de todas maneras, esta inflación que parece enorme a nivel internacional, en la historia nuestra es otra cosa. No es un nivel de alta inflación.
¿Puedo hacer un comentario, Daniel, con Podés, respecto? cómo no. Bueno, estaba viendo el modelo que se había usado, que en parte veo que es como las preferencias y demás a la Dixis y a Stiglitz, ¿no? Donde hay un precio, un markup y el costo de producir los bienes. En ese marco, el precio, el índice de precios de la economía, depende también, porque nosotros tenemos un conjunto de variedades o de bienes diferenciados, depende no solamente de los bienes y la cantidad de bienes que se produce internamente, sino internacionalmente. Totalmente. Entonces, mi primer pregunta es esta. Si ese índice de precios que está en el modelo, dado que no lo he visto, también tiene incluido las variedades externas. ¿Por qué mi pregunta es esa? Porque si es así, si estamos en una economía abierta, el índice de precios depende de la política comercial en la economía. Depende de las barreras al comercio, de lo que en el modelo se suele llamar, porque el precio de la variable externa depende del costo de comercio de traerla al país. Entonces depende de lo que en los modelos, por lo menos de comercio, si es el modelo del Dixis y Stiglitz, está modelado como un costo de comercio, la iceberg. Entonces, a lo que yo voy, digamos, ese precio promedio en la economía no solamente depende de la política monetaria, sino de la política comercial y de la apertura económica de un país en el modelo. Y yo mucho no lo puedo ver en el modelo, porque también veía que, por ejemplo, hay periodos de inflación baja porque también la economía está muy abierta, porque la política comercial es una política comercial de apertura comercial y donde no hay muchos costos de comercio. Y hay en otros periodos donde hay altos costos de comercio porque la economía es más cerrada, hay inflación y además de eso hay un tipo de cambio variable que también genera como una barrera a la entrada de bienes diferenciados cuando el precio es muy elevado. No sé si se llega a No, entiendo tu inquietud, digamos. Dos o tres cositas. Y esto va a cuento, digamos, me va a servir también para meter un elemento adicional del cual iba a charlar en todo un rato. Digamos, claramente, digamos, si vos estudiás la inflación en Argentina, es una inflación de economía abierta, en particular por el rol del tipo de cambio, que vamos a charlar dentro de un minuto. Lo que vos referís tiene más que ver, creo, con el nivel, con dos cosas. Con el nivel de precios por dos mecanismos, digamos, si vos me decís las fricciones en el comercio internacional se disminuyen, la oferta de bienes internacionales aumenta y eso baja el nivel de precios. Pero es un efecto de una vez. Es un efecto de una vez. Vos me podés decir también que al existir competencia externa, la elasticidad de la demanda es mayor y por lo tanto el markup debería ser menor. Eso también es un efecto de una sola vez. O sea, dado el costo, el markup cae y, digamos, si las cosas se dan como se deben dar, y el nivel de precio cae. Pero la tasa de inflación, la derivada del nivel de precios, una vez que hiciste generaste competencia externa de esta manera, aparte de la discusión que podemos tener respecto de los costos y beneficios de la competencia externa, es otra historia, pero tenés razón, hay un impacto sobre la estructura de precios y hay un impacto sobre el nivel de precios. La tasa de inflación ahora va a estar determinada más por la respuesta al tipo de cambio y a los precios internacionales. Pero no le cambia, la apertura es un efecto de una sola vez. Okay. Ahora, quisiera mostrar lo siguiente.
Esto es un gráfico, discúlpenme la gente que hace econometría, por favor, porque esto es econometría ojímetro. Acá tienen un grafiquito que es totalmente trivial. El naranja es la variación anual del tipo de, la variación interanual, digamos, la variación del tipo de cambio nominal. La gris es la variación de los salarios. La celeste es la variación de el IPC. ¿Y qué es lo que uno ve? Digamos, esto mirado de lejos, uno dice, mira, en realidad yo te diría que el celeste es un intermedio entre el naranja y el gris, dependiendo, a veces el gris le pasa por arriba al naranja, a veces el naranja le pasa por arriba al gris. Pero la tasa de inflación es más o menos un promedio ponderado de la tasa de aumento del tipo de cambio y de la tasa de aumento de los salarios. No parece particularmente absurdo como digamos, ecuación de precios, ¿no es cierto? Ahora, digamos, y mientras que, digamos, si uno va a la determinación monetaria, digamos, y esto de nuevo no tiene pretensiones de rigurosidad, acá tienen la tasa de inflación en la línea oscura y la tasa de variación de la oferta monetaria en la línea clarita, y ustedes ven que, digamos, no, de nuevo, por eso me interesaba poner el gráfico del impuesto inflacionario antes, para decir, el impuesto inflacionario en Argentina es relevante para la inflación, pero ustedes ven que, digamos, no hay tanta correlación instantánea entre la oferta monetaria y el nivel de precios. Un tema que sí me gustaría recalcar es lo siguiente. Vayamos a una comparación internacional. Acá tengo Brasil. Vean lo siguiente. El colorado es la variación interanual del tipo de cambio nominal. El amarillo es la variación interanual del tipo de cambio real, y el celeste es la variación interanual de la tasa de inflación. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense, lo que se ve, salta a la vista, es que las variaciones del tipo de cambio real esencialmente corresponden a variaciones del tipo de cambio real. Noten que la variación del colorado, que es el tipo de cambio nominal, es muy parecida a la variación del amarillo, que es el tipo de cambio real. Y noten que la respuesta del nivel de precios es muy baja. El pass-through, que se le dice. Y esto va también a la otra parte, María Cecilia. La otra parte de tu intervención, en esta economía la respuesta del tipo de cambio, del precio de la competencia importada, si vos querés, sobre tu nivel de precio interno, no parece ser gran cosa. O sea, el traslado del tipo de cambio a los precios es un traslado incompleto, muy parcial y relativamente bajo. Noten lo siguiente también, y esto es también Brasil. Brasil, que no es el país más estable del mundo tampoco. Salario real, tipo de cambio real. ¿Qué vemos? No hay asociación esencialmente entre el salario real y el tipo de cambio real. El tipo de cambio real puede subir sin caída del salario real, en particular porque los precios no responden. O sea que tenés posibilidad de tener flexibilidad cambiaria sin un impacto grande sobre las oscilaciones de los precios internos. Chile, misma figura. Colombia, misma figura. Da un poquito de pena. México, misma figura. Perú. Argentina. O sea, nosotros tenemos una economía donde la respuesta esto es el IPC, esto es el tipo de cambio nominal y este es el tipo de cambio real. O sea, variaciones del tipo de cambio nominal
perdón, este es el tipo de cambio nominal, este es el tipo de cambio real. Las variaciones del tipo de cambio nominal impactan muy fuertemente sobre la inflación. O sea, en la Argentina el mecanismo, la transmisión del tipo de cambio a los precios es una transmisión notablemente más intensa y notablemente más importante y notablemente más impactante sobre el salario real, por ejemplo, de lo que ocurre en otras economías. ¿Por qué es eso? Yo diría porque, digamos, estas economías, Perú en particular, esto no fue el dibujo toda la vida en el Perú. Perú tuvo una hiper a principios de los años 90, 89, 90, en la época que nosotros tuvimos la hiper, ellos también tenían hiper. Salieron de la hiper trabajosamente y consiguieron estabilizar a una tasa de inflación de un dígito, 4%, cosa por el estilo, y a partir de ahí cambió el comportamiento. A partir de ahí cambió, en particular, la relación entre tipo de cambio y tasa de inflación. Y ellos se pudieron flotar sin un impacto inflacionario significativo. Déjenme terminar. A ver, no sé, Ernesto, si esto más o menos está... No se te oye, estás muteado. Necesitaríamos unos minutos, primero para dar intervención a alguien más del público, y luego quisiera hacerte una pregunta concreta sobre el tema de credibilidad y flexibilidad. Así que después que termines vos esta explicación, si alguien del público quiere intervenir. Ok, déjame que... Está bien, perfecto. Hay digamos, voy a cortar camino, porque no tenemos tiempo de ir a la minucia del modelo, digamos, pero hay modelos de reputación y modelos de credibilidad, reglas, discrecionalidad, etc. Cuando uno ata la política económica, ¿qué gana y qué pierde? Y esta es un poquito la pregunta. Cuando uno ata la política económica, estabiliza de alguna manera las expectativas, gana credibilidad, porque hay un marco institucional que impide los desvíos respecto de ciertas promesas que están establecidas en la regla. No financiarás al gobierno, mantendrás el tipo de cambio fijo por ley, preservarás el equilibrio fiscal, etc. Eso te encuadra las expectativas en particular y te resuelve potenciales, por lo menos, digamos, hasta cierto punto, te resuelve problemas de incentivos que puede haber en la determinación de la política económica, pero ¿qué se pierde? Yo la imagen que tengo es la siguiente. Imagínense que los países desarrollados hubieran tenido una regla de Friedman, para inventar algo, una regla de Friedman que es el crecimiento de la base monetaria de 2% al año, por ley, y vino el COVID, ¿qué hacían? Una de dos, o se comían las uñas por no tener mecanismos para financiar una reflación en una situación donde la economía estaba demandando una intervención fuerte del Estado para satisfacer el cúmulo de problemas y caídas brutales del ingreso de mucha parte de la población, o bien perdías esa flexibilidad a un costo enorme, o rompías la regla. O sea, la regla que les podría haber servido en tiempos normales, en tiempos de grandes shocks, se les volvía un chaleco de fuerza.
imposible desde el punto de vista social. ¿Okay? Hay un paper, digamos, esto que voy a decir está tomado de un paper de un conocido mío que le gusta, europeo, digamos, sueco, partidario de las reglas, pero que enunció, viste que los trilemas y cuatrilemas están de moda por acá y por allá, digamos, y este era un trilema que me pareció digno de mención, que decía, las reglas fiscales que están en muchos países europeos tuvieron la idea de hacer una regla fiscal, incluso vos te acordás la regla de Maastricht, que imponía del Tratado de Maastricht, que ponía un tope al déficit fiscal. Monto de endeudamiento. Exactamente. Y resultó que está, como decía, bajo sitio, en estado de sitio. ¿Por qué? Porque hay un trilema extremadamente difícil de saltear, que es una regla para ser creíble tiene que tener una aplicabilidad general. O sea, bueno, puedo decir, la aplico en el 10% de los casos. Para que sea creíble tiene que tener aplicabilidad en un rango muy extenso de situaciones. Simplicidad. Una regla muy complicada no sirve para las expectativas. Me hace acordar a una anécdota que me contaron una vez de un... ¿Se acuerdan cuando los derivados estaban de moda? Sí. En los 2000, hace unos 15 años. Un derivado que tenía un folleto, viste que cuando emitís un activo financiero, el organismo regulador te pide que vos escribas un folleto determinando las cláusulas que están vinculadas con el repago, etcétera, etcétera. Créase o no, el folleto tenía 700 páginas, eso me lo contaba un tipo que trabajaba en la supervisión financiera, con lo cual era lo mismo que no te dijeran nada, porque digamos, el masacote eso no la iba a leer nadie. Entonces, tiene que ser... Yo te puedo dar un ejemplo de eso. Dale. El famoso problema que se produce en la tributación entre países, que son los precios de transferencias. Ajá. En realidad, el problema de los precios de transferencia ha sido tratado en extenso, pero cada tratamiento lleva 40, 50 volúmenes, o sea, en cada país puede haber una persona que haya más o menos visto cómo resolver el problema de los precios. Bueno, ahí está. Entonces, la regla tiene que ser creíble, o sea, tiene que tener validez en un enorme, un gran conjunto de circunstancias. Tiene que ser simple, porque si no, no sirve. Y tiene que ser flexible, porque hay shocks. Cuando vienen perturbaciones, vos querés libertad de hacer política económica, libertad de administrar la política económica. Ahora, ¿cómo haces para hacerlo simple, flexible y creíble? Y no. Ahora, dependiendo... Fíjate, si vos tenés un gran problema de credibilidad y tenés pocos shocks en tu economía, eso ya no vale en el mundo, ya post-COVID me parece que es difícil de pretender que vos podés proyectar eso hacia adelante. Pero bueno, si vos tenés una economía un poco sujeta a shocks, pero con problemas de credibilidad grande, poné la regla simple y no embromemos. Si vos tenés mucho shock y no tenés problema de credibilidad, guardate las manos libres, flexibilidad, que en la otra jerga se llama discrecionalidad. Ahora, si tenés mucho problema de credibilidad y mucho shock, como en un país que yo conozco, ¿qué haces? Sufrís. ¿Por qué? Porque si te atás mucho las manos, te pasa como con la convertibilidad que se rompió, porque no se podía doblar, y si errás por el otro lado y lo haces muy laxo, terminás presionado, como le pasó al Austral, y que se lo llevaron puesto. Bueno, te quiero hacer un comentario, Daniel. Lo que mencionaste de las reglas fiscales en Europa, hubo
hace un par de décadas una modificación, una flexibilización de las reglas de Maastricht. Exactamente, sí señor. Muy grande, ¿no? Muy sí grande. señor. Pero ahí Digo, tenés, exactamente, o sea que ellos pasaron por la discusión y fueron hacia la flexibilidad. Sí. Ahora, lo que te quería preguntar es esto. Analicemos el caso argentino. No estoy sugiriendo una respuesta o un juzgamiento profesional o técnico o político del gobierno en su salida. Pero claramente, si hay un problema que resolver es el problema de endeudamiento externo y parte de ese problema es el Fondo Monetario. Seguramente el Fondo Monetario va a sugerir una política de estabilización que sea creíble. En ese punto, mi preocupación es, dado la cantidad de fracasos que hay en los programas de estabilización y lo que yo siempre entiendo como fuertes restricciones políticas a eso, me queda en la conversación algo que hablamos el otro día, de que, por ejemplo, el problema inflacionario es un problema de inconsistencias y que cualquier salida tiene que encontrar una solución que no deje excluidos. Algo así te referiste vos. Exactamente. ¿Podés avanzar un poquito en eso? Mira, y viene a cuento de lo que charlábamos también la vez pasada del programa israelí que yo te mandé, de Michael Bruno. El libro de Michael Bruno, que fue en su momento presidente del Banco Central y uno de los autores del plan de estabilización, pero además uno de los que lo llevó adelante al programa de estabilización. Y es muy interesante porque hay trabajos, está el paper de Sargent famoso del año 82, que sugiere que las estabilizaciones ocurren de un día para el otro, que de un día para el otro cambian las expectativas, cambia el marco de la política económica, tal vez por una reforma institucional, se establece la credibilidad, aumenta la demanda de dinero, los precios se estabilizan y ya cambiaste el mundo. ¿Ok? Y lo asocia con los planes de estabilización en Alemania, etcétera, etcétera, y alguna gente lo ha hecho también con el caso de Israel. Y en realidad, la historia, cuando la ves con un poquito más de cuidado, ves que después hubo un anuncio, en algún momento dice, esto es un plan de estabilización, vamos a derrotar a la inflación. Créemelo parcialmente, pero tratás de orientar las expectativas por ese lado y las percepciones por ese lado. Ahora, la idea de que la cuestión termina ahí porque te escucharon en tu discurso y te dicen, sí, este tipo es creíble porque se puso una regla o cosa por el estilo y se acabó todo, es una utopía. Cuando vas a la historia en sus vericuetos, idas y vueltas, encontrás un proceso enormemente complejo de administración, tironeos, idas y vueltas, negociaciones, éxitos, vueltas para atrás, ¿no? Y al final vas teniendo éxito. Y eso lleva tiempo. Y eso lleva tiempo. Y persistencia. Y suerte. Que no te agarre un shock, ¿ok? Digamos, estábamos conversando, digamos, del tema. La historia que cuenta Michael Bruno de la estabilización israelí, después, años después de haber anunciado el programa original, es de un trabajo continuo. Por un lado. Y por otro lado, de una aceptación creciente por parte del público del programa, que por así decirlo, la población se apropia del programa y lo hace suyo. ¿Me explico? Digamos, lo adopta al programa como algo que le facilita la vida económica, que le simplifica la vida cotidiana, digamos, como nosotros sabemos que hace la diferencia una economía inflacionaria de una economía estable. Digamos, el cambio que tenés en la vida cotidiana cuando una economía, un país, cuando se estabiliza. A lo que voy es a lo siguiente. Digamos, esto es una frase medio rimbombante, pero creo en eso.
una estabilización es una inversión social, es como la sociedad en su conjunto hace cosas que por ahí no tienen efectos inmediatos sobre su bienestar, pero lo hace pensando que en el futuro va a recibir beneficios grandes de haber llegado a cumplir con el objetivo. Quiero decir, por eso lo pienso como inversión. O sea, por ejemplo, y creo que tu pregunta va en esa dirección, la consolidación fiscal que tiene que de una manera u otra acompañar a un programa de estabilización, yo creo que eso es indiscutible, podemos discutir, puede ser puesto en discusión, pero me parece que en última instancia es indiscutible. Y por ahí es complicada. Exige que las demandas se aplaquen de alguna manera y se encuentre un esquema con el cual nadie se va a ver satisfecho al 100%. Nadie se va a ver satisfecho al 100%. Ahora, ¿por qué aceptás vos participar en un proceso de estabilización? ¿O por qué un conjunto suficientemente grande de actores sociales importantes, digamos, desde individuos a grandes organizaciones, aceptan entrar en un juego ahí? Bueno, porque piensan de que por delante tienen ganancias por realizar por una economía que funciona mejor. Hay que meterse eso en la cabeza. Si no tenés una sociedad que quiere pasar por el proceso, por lo menos que entiende que, digamos, le va a ir mejor económicamente habiendo pasado por ese proceso que no haciéndolo, y tenés un problema. Hay un problema de transmisión de esa cuestión. Perdóname. Y déjame ir a otro gráfico que tenía acá. Estos son dos estabilizaciones interesantes. La de Colombia en los 90, esto es el año 91 hasta el 2013, y Chile, y esto es el año 90 también hasta el 2000 y pico. ¿Ok? Y nota, fíjate, la inflación, empezaron en 30%, 10 años después no habían bajado todavía razonablemente de 10. O sea, les llevó 10 años pasar de 30 a 10. ¿Ok? Les llevó 10 años pasar de 30, un poquito menos, 7 años pasar de 30 a 10. ¿Ok? Fue un proceso, fue algo que se fue haciendo a lo largo del tiempo. Por más que hubo anuncios. Sí, me queda como mensaje el tema de la estabilización como inversión social. Me parece que está logrado. Yo quisiera, Daniel, aprovechar estos 5 minutos que quedan para ver si alguien del público quiere hacerte alguna ¿alguien desea formular alguna pregunta o comentario? Lo puede hacer en este momento. Y en 2 minutos empieza el partido, ¿eh? Así que... Bueno, si no hubiera... No, pará. Si hay alguna pregunta la atendemos, Ernesto. ¿Alguien desea hacer una pregunta? No, pues si no, me quedaría con lo que dijiste, el tema de la estabilización como inversión social. Me parece que es un tema logrado. Y también el tema de un poco una solución, no tanto la Tinbergen de conseguir los objetivos de todo, sino más bien una función de bienestar social a la Weil, que lo que trata es más o menos de conseguir armonizar objetivos entre varios Correcto. grupos. Claramente te tenés que enfrentar con un conflicto, con lo que decimos en la jerga, el conflicto distributivo. Está Claro. ahí. Bueno, así que ya estando a punto de comenzar el partido, en primer lugar, nuevamente agradecerte, Daniel, por la exposición, que fue muy interesante, y además por tu disposición a colaborar con nuestra maestría y con la Escuela de Graduados. Así que no descontamos tenerte de vuelta en algún momento. Muchas gracias. Con todo gusto, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias por Gracias. y que gane la selección. Gracias. Gracias.
Mm.